Ahora vamos a ver un poco de lo que es el tratamiento de los datos que les había comentado anteriormente. En este caso, por ejemplo, vamos a revisar lo que es las subcuencas. Bueno, en este caso ya son subcuencas porque microcuencas ya no son tan pequeñas para ello, pero vamos a, en este caso que les voy a ir explicando, son subcuencas por la dimensión, el tamaño es más grande. En este caso se ve que los requerimientos que piden las dependencias, sobre todo la SCT, es que pide la localización, ¿sí? General, la ubicación de las subcuencas, que es lo que ya se mostró en el plano de hidrológico, ¿sí? Tenemos área 1, área 2, área 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Tenemos 8 subcuencas del camino que les había mostrado para los escurrimientos. Entonces, con ello, ¿sí? Se tienen identificadas. Se identifican, tenemos la subcuenca 1, en este caso tiene una superficie ya evaluada. En el caso de ustedes, también ya les mostré en un video cómo se determina el área de su microcuenca, ¿sí? Ya está definida, aquí está identificada. Tenemos la, por decir algo, la macro localización, la localización y la microlocalización, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con ello se tiene lo que son los cálculos de las pendientes, ¿sí? Que son cuestiones que ya se vieron en hidrología superficial. Tenemos los tramos, las longitudes, los desniveles y las pendientes, ¿sí? En este caso, pues tenemos 36 tramos, longitudes y desniveles, ¿sí? Y las pendientes, ¿sí? Esto corresponde a datos determinados de acá atrás, apoyado con las curvas de nivel, ¿sí? Entonces tenemos con ello, debemos de conocer las fórmulas, por ejemplo, de Taylor y Schwartz para determinar la pendiente del cauce principal, es decir, el escurrimiento desde las partes más altas hacia las más bajas, o el exutorio donde va a salir el agua. Esta fórmula requiere lo que es el número de tramos de pendiente uniforme, la longitud del tramo y la pendiente de cada tramo, tramo I. ¿Sí? Se aplica esta fórmula y se obtienen estos valores. La LT, longitud total, A, el área en hectáreas y S es la pendiente. ¿Cuál es el cálculo del tiempo de concentración? También debemos de conocerlo. Para esto hay dos fórmulas, la de Kirchhoff y Rowen, ¿sí? Tenemos que conocer estas fórmulas y aplicarlas de acuerdo a los datos. Tenemos L, que es la longitud en metros, S, que es la pendiente, y H, que es el desnivel, que también está en metros, ¿sí? El desnivel. Aquí nos dice que T de CS es el tiempo de concentración en horas, la longitud del cauce principal en metros para Kirchhoff y para Rowe en kilómetros y la pendiente, ¿sí? Pero son fórmulas que se deben de conocer y si se dan cuenta prácticamente los aplicando estos valores son muy parecidos, .1173, .1169. En este caso pues es un promedio para el tiempo de concentración. Dice, y después con ello, lo que es el periodo de retorno, ¿sí? El periodo de retorno de acuerdo al manual de métodos hidrológicos para escurrimientos. Y el tiempo, la intensidad y duración de concentración, en este caso aplicando isoyetas, ¿sí? Estas isoyetas, pues también ya hay especificaciones y mapas, ¿sí? Estos son mapas que ya están registrados. Los coeficientes de escurrimiento de igual forma también es de hidrología superficial. Por ejemplo, para el tipo de superficie drenal, praderas, pavimentadas, residenciales, comerciales, el conocimiento de las pendientes y el coeficiente de escurrimiento, máximo y mínimo, ¿sí? Si son campos cultivados, zonas forestadas, parques, para ver cuánto puede escurrir en esa superficie. Entonces, el área de la cuenca representada una área forestal, aquí en este ejemplo, dice que el escurrimiento pues, es de .1.
Y para ello pues se va a usar esta fórmula, que en el caso sería la fórmula racional, la que mejor se ajusta de acuerdo a estos coeficientes, ¿sí? En este caso, la fórmula racional es igual a 0.278 por C por I por A, ¿sí? QP es el gasto, pico, en metros cúbicos por segundo. El coeficiente de escurrimiento, la intensidad de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración en milímetros por hora, y A es el área de la cuenca. Si se dan cuenta, ya tenemos varios parámetros conocidos. Tenemos el área, la intensidad la podemos evaluar de acuerdo al escurrimiento. En este caso, si no conocemos bien estos dos coeficientes, podemos auxiliarnos de valores de infiltración de campo, si es que se tienen, ¿sí? Para eso pues también hay que revisar un poco lo que es la infiltración de las zonas, si es que existen datos, y sobre todo la cobertura vegetal que existe, ¿sí? Para que ahí revisen, también ya vayan revisando el tipo de vegetación que existe, para que vayan determinando sus coeficientes de escurrimiento, ¿sí? Ya que esta es la fórmula racional de las más aplicadas. Ya con esto pues se tiene, por ejemplo, aquí un coeficiente de escurrimiento de 0.1 para estos ejemplos, para la 1, ¿sí? La subcuenca 1, la intensidad de 150 milímetros por hora, que lo vamos nosotros a evaluar, en este caso con los datos de escurrimiento que ustedes tienen, o igual aplicando un poco de criterio empírico, si hay datos de infiltración, tienen el área, ¿sí? Y el gasto pico, ¿sí? De 5.71 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y para ello ya el cálculo de las áreas hidráulicas, de las obras de drenaje, ¿sí? Tenemos el gasto pico, la pendiente, el N es el coeficiente de rugosidad, y por ejemplo aquí, si se dan cuenta, estos son fórmulas de hidráulica de canales, ¿sí? Q igual a B por A, ¿sí? El gasto, el caudal. Entonces, para que revisen ahí las aplicaciones de sus apuntes de hidráulica de canales, ¿sí? Tenemos el perímetro y las secciones. Y aquí pues ya pasamos a la 2 y a la 3 y se vuelve repetitivo el procedimiento. Entonces, con ello, y de acuerdo a esto, pues aquí es lo que les había mostrado en AutoCAD anteriormente, pero como les comentaba es muy pesado el archivo. Y ahora vamos a revisar. Por ejemplo, aquí tenemos una obra localizada en la estación 140 más 770. Tenemos obra existente, ¿sí? Señalada con las especificaciones, la geometría, el tirante y el diámetro, ¿sí? Máximo, con estas indicaciones, el tirante de la figura, si es un tubo, el ángulo, el área, el perímetro mojado y el radio hidráulico, ¿sí? De acuerdo a las características obtenidas de las mediciones. Acá tenemos otra obra en la 145 más 695, es una alcantarilla porque tiene esta sección. Tenemos el tirante y la base, ¿sí? Y ahí ve. Y de igual forma pues nos solicitan lo que es el área, el perímetro mojado y el radio hidráulico, ¿sí? Ya esas obras pues ya están identificadas, pero sí es importante reconocerlas con todos los procedimientos que se requieren y los conocimientos previos que ya debemos de dominar. Con ello, en este caso, ya en los registros de campo, con esos registros se hace una valoración de nuestras obras de drenaje. Por ejemplo, tenemos una estación, una obra, debemos de conocer cuál es el esviaje, si es izquierdo o es derecho. De acuerdo a las notas, ya saben a qué se refiere la palabra esviaje. Los datos principales, los más generales de la obra, ¿sí? En dónde se ubica, no siempre están en los cadenamientos cerrados, a veces están un poco más, un poco menos. Y con ello en los formatos, pues ya hay varias programaciones, varias tablas que hacen uso utilizan modelos o hacen proyecciones para las obras de drenaje. En este caso pues les voy a compartir este formatito.
en forma aquí explicado. Por ejemplo, con este formatito tenemos lo que es el desviaje, si es derecho o izquierdo, en grados, minutos y segundos, ¿sí? Ya esos son datos del topógrafo, automáticamente se hace la conversión a radianes. El ancho de corona, si es de 3 de metros, 350, de no sé, lo que mida, ¿sí? Los niveles, derechas e izquierdas, ¿sí? Y la elevación de cada uno. La sobreelevación es en un porcentaje, ¿sí? Es la sobreelevación que tiene la carretera. La subrasante se refiere al nivel y la pendiente del camino. La pendiente del camino es la pendiente sobre el perfil, ¿sí? Lo que ya les había comentado anteriormente del perfil topográfico. Si existen estructuras de terracerías, si existe base más subbase más la carpeta, pues el espesor. Y si es una losa, colocarle la altura y el claro, ¿sí? Del cajón libre, y automáticamente pues nos va a generar los cambios en las estructuras. Para dónde es la entrada, si aquí entra el agua y acá sale, pues colocarlo, y ya con esto nos va a ir cambiando los datos en en los grados de acuerdo al desviaje, ¿sí? La posición nos los va a ir modificando. Entonces, como comenta aquí, pues funciona para los dos lados. Al fin de cuentas, en campo se tiene que hacer la reubicación correcta de esas obras. Si existen taludes, lo va a generar el programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que aquí le voy a colocar que tiene una subrasante aquí, que en vez de que sea de 23.19, que sea de 23.00, y automáticamente cambia acá abajo en las elevaciones. Si le cambio en las estructuras de las terracerías, que sean 68 entre base más subbase más la carpeta, que no sea de 68, que sea de 50, van a cambiar los datos de abajo, ¿sí? Ahí está. Cambian las elevaciones, los niveles, ¿sí? El nivel de rasante, las pendientes, todo. Igual si yo le cambio la pendiente, por ejemplo aquí, que en vez de ponerle menos 15 le ponga menos 10, y del otro lado 10 positivo, hacia el otro escurrimiento, hacia el otro lado del sentido del escurrimiento, automáticamente van a cambiar, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? Ya están vinculadas para que vayan modificándose, ¿sí? Entonces automáticamente, por ejemplo, aquí tenemos la elevación ya de 2300.5, y aquí tenemos la rasante de 2300, ¿sí? Más 50 centímetros de la estructura nos va a dar 2300.5 la elevación, ¿sí? La pendiente de menos 10 y 10, por ejemplo, en los caminos generalmente siempre el bombeo es del 2%, más menos 2% y más 2%, ¿sí? Generalmente mínimo, porque luego aún así se estanca el agua, ¿sí? Y vamos a pensar, ya con eso automáticamente aquí nos está cambiando la pendiente, el bombeo derecho o izquierdo. El ancho del hombro aquí tiene 3.59, que era de 3.59, en este caso de acá vamos a pensar que sea 3.5 y 3.5, ¿sí? Con esos datos topográficos cambia acá y la elevación se mantiene, la pendiente bombeo derecho e izquierdo cambia, ¿sí? La pendiente del camino y todo cambia. La pendiente del camino se utiliza, ¿por qué? Porque si va hacia abajo 61.8, vamos a pensar que no 61, que sea 50, pero la elevación, si tiene un desviaje la obra hacia enfrente o hacia atrás, va a empezar a variar la posición, ¿sí? Si está inclinada la obra sobre la carretera respecto al eje del camino, va a estar cambiando. Ahorita, por ejemplo, le voy a cambiar aquí arriba, que la pendiente del camino no sea de 61 del perfil,
que sea 40. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ya con esos cambios se van a ver reflejados en las dimensiones hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a dejarle que no sea tan pronunciado, que sea 10. El 10% en la pendiente del camino. Y con ello las obras de drenaje, por ejemplo la elevación al centro de la obra pues no lo cambia, 22.318.64, que sería de acuerdo a las modificaciones que le hemos hecho. Ahorita por ejemplo si le 2.318.64, si le cambio la pendiente del camino, ¿sí? Entonces de acuerdo con ello tenemos la longitud de la obra de 4.74 hacia un lado y 3.96 al otro lado, y la pendiente de la obra, por ejemplo aquí es de 16.3 en este formato. Vamos a aprender que le ponemos 68 y van cambiando los datos, ¿sí? 16.3 ahora, y son variaciones muy pequeñas, pero ya en volúmenes de obra pues sí es significativa, y nos da las elevaciones derecha e izquierda que se requieren: 23, 17, 87, 23, 17, 87, ¿sí? Es decir, estando ajustando de acuerdo a los requerimientos que uno va a estar en campo haciendo. Por ejemplo, aquí ya tenemos lo que son las estructuras de mampostería para la obra de drenaje. De esta forma, igual también si es tubo, diámetro de tubo, el área, el gasto, ¿sí? Valores que se requieren para este tipo de estructura que se vaya a analizar. Y si son cajas, pues las alturas, las bases, ¿sí? Valores que uno vaya requiriendo. Pero lo más importante es que de la selección de esto, tubo, caja o losa, lo que sea, es que esas dimensiones no afecten nuestro camino, ¿sí? Que no vaya a quedar la obra al ras del camino, o que no vaya a quedar muy profunda y que se asolve, que siempre está asolvada. Ese es el problema al que se presenta. Por ello es necesario estar revisando lo que sucede aquí, irle cambiando. Después lo vamos a ver aplicado a AutoCAD, ¿sí? ¿Y cómo son los formatos de presentación? Pues por ejemplo en este caso son de esta forma. Al cambiar los datos aquí, automáticamente se cambian acá. Por ejemplo aquí teníamos 350 y 350 y la elevación del rasante 2300, ¿sí? Lo que les había comentado acá atrás. Aquí están, 2300.5 y 2300 en la parte de abajo. 2300 en la parte de abajo y 2300.5 en la parte de arriba. Son 50 centímetros de estructura. Las elevaciones 2300.57 en el hombro derecho y 2300.43 en el izquierdo. Los taludes que se requieren, que es el ángulo de aquí, de acuerdo al corte, si es que hay. Las salidas, las elevaciones y las entradas, cuáles deben de ser, y pues también están en función de lo que les comentaba, del perfil topográfico, ¿sí? Ya que si está muy inclinada la obra con respecto al eje, pues prácticamente va a estar variando las pendientes de uno o de otro extremo. Aquí ya pues tenemos lo que es la sección del tubo, ¿sí? Es el tubo y los cabezotes en cada extremo de mampostería. ¿Sí? Tenemos el tubo y los cabezotes, tenemos la vista frontal y la vista de salida, ¿sí? Debemos de conocer las dimensiones y ir haciendo el diseño, revisando los datos. Aquí ya tenemos la presentación de los datos generales de estos croquis, ¿sí? Estos son muy importantes porque con base en estos vamos a poder determinar en campo la construcción de las obras, ¿sí? La propuesta de las obras, pero va a estar en función de nuestro gasto pico y de los escurrimientos que se vengan generando.
Aquí pues tenemos lo que es la caja y el cabezote de salida de mampostería. ¿Sí? En algunos casos se le ponen alerones inclinados y en algunos casos pues simplemente el cabezote. ¿Sí? Tenemos todo lo que es la caja, es algo parecido al anterior, pero ya tenemos más información para poderla presentar en campo. ¿Sí? Entonces sí es importante en este caso tener los datos preliminares para poder empezar a hacer el análisis, ¿sí? De lo que uno quiera. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí que el desviaje es izquierdo o derecho, de izquierdo, que sea de 40 grados ahora, y sí, y automáticamente los cambia. Que tenga un ancho de corona de 3.8, 3.8, ¿sí? Son de topografía o de los planos que nos den los datos que nos den de campo, que sea de 4 y acá que sea de 4. ¿Sí? Si tenemos estos datos que nos dé el topógrafo, pues hay que incluirlos para tener mayor certeza de nuestro trabajo. La subrasante que sea de 2000, de 1150 y la pendiente del camino que sea del 10. Que la estructura sea de 0.60, ¿sí? Y automáticamente que nos da los valores y si se dan cuenta acá tenemos ancho de corona de 3.8, pero ya haciendo los cálculos de inclinación y de las pendientes tanto horizontal como vertical de acuerdo a la planta geométrica y al perfil topográfico, ya nos va a dar la pendiente, ¿sí? Real de nuestro camino, de nuestra obra, perdón, y el ancho que se requiere de la misma obra, 4.96 y 4.96 considerando un talud de 1.5, ¿sí? O sea, la obra va a ser más grande que el mismo ancho del camino. ¿Por qué? Por lo del talud. Y con ello ya tenemos las elevaciones, tenemos los anchos, tanto izquierdo como derecho, y con ello nos vamos al formato y estos son los datos, ¿sí? Tenemos un ancho más grande que el mismo del camino, porque la obra tiene un desviaje, ¿sí? Tiene un desviaje de 40 grados, o sea, no cruza perpendicular a la carretera, sino está inclinada 40 grados respecto al eje del camino. Al estar desviajada es más grande y se requiere mayor cantidad, pero pues así es el comportamiento de los escurrimientos y pues tenemos que adaptarlo. En algunos casos con la maquinaria se abren cajas y se hacen encauces para tratar de hacerla lo más perpendicular a la vía terrestre, pero muchas veces pues no hay espacio o es algo complicado o los derechos de vía, o sea, muchos factores, entonces tenemos que adaptarnos y ajustarnos ahí en campo. Ya tenemos lo que es los datos de campo. Aquí pues irían las elevaciones que les comentaba, derecha e izquierda. Y con estos valores, pues estos registritos son los que se tomarían en campo. Tenemos las propuestas, sea tubo o sea una obra de drenaje. En este caso, pues ahorita es un tubo, ¿sí? Y más adelante vamos a ver la aplicación de tubos, losas y bóvedas, el diseño de esas mediante los datos que ya tenemos para diseñar alguna, ¿sí? Para que ustedes lo vayan aplicando, pero en esencia esto es la aplicación, no hay más, es simplemente tener un poquito de raciocinio con los datos que ya tenemos anteriormente. Estos formatitos pues son los que son ahora sí de uso exclusivo, por lo cual pues sí habría que por lo menos tengan el conocimiento de cómo se utilizan y de cómo se hacen y vamos a ir aplicando lo básico y lo más necesario y didáctico a su trabajo de clase.